Buenas tardes compañeros, mi nombre es Nancy Milena Ramírez Ramírez y les hablaré sobre el sistema parlamentario. Se surgió y se mantiene en base a una relación óptima entre el monarca y sus súbditos. Este tipo de régimen se originó en 1215 cuando obligaron al rey Juan Sin Tierra los nobles a firmar la Carta Magna, documento que limitó los poderes del monarca y creó el Parlamento. El Parlamento tiene dentro de sus atribuciones el de debatir, el de involucrarse en la redacción de leyes, el control financiero, la representación de la población y la composición del gobierno. En muchos sistemas democráticos, los miembros del Parlamento son designados mediante elecciones legislativas. Las características... el Parlamento consta de dos cámaras, que para el caso inglés son los Lores y los Comunes, y para el caso estadounidense son la Cámara de Representantes y el Senado. Al igual, podemos también ver que este sistema parlamentario tiene varias características. Dentro de estas encontramos que el poder se encuentra en manos del Parlamento, el gobierno y el electorado. Los miembros del Parlamento son de elección directa. Y por un lado. Por otro lado, el poder ejecutivo es dual. Por lo tanto, el poder se encuentra concentrado en la reina, que es la representante de la nación, es el jefe de Estado. Vemos cómo ellos tienen muchas prebendas, a ellos no les pueden obligar absolutamente a nada, lo cual se convierte en una desigualdad para todos en Reino Unido puntualmente. Igual, vemos como últimamente, y ayer lo pudimos ver en noticias, que el primer ministro Boris Johnson se vio presionado de acuerdo a las malas decisiones que ha tomado, a las malas acciones, se vio obligado por sus ministros a renunciar el día de ayer. Buen día, profe, buen día, compañeros. Mi nombre es Ani Ochoa, estamos en la parte final del curso de Derecho Constitucional y en este caso el tema que me corresponde a mí, aparte del de mis compañeros, es el sistema presidencial. Sabemos que el sistema presidencial es diferente a los demás porque el eje principal de este sistema es el presidente. El presidente es elegido por el pueblo por medio del voto popular. No es como en la asamblea, no es como en el parlamentario, que lo escogen por medio de una asamblea. En este caso es el pueblo quien decide quién va a ser el presidente por medio de la mayoría de votos. Además de eso, este presidente no puede pertenecer al Congreso de la República. Él sí es la cabeza principal del gobierno del Estado. Y además de eso, pues él tiene un tiempo estipulado para poder gobernar. No es que se vaya a quedar ahí un montón de tiempo, sino que tiene un tiempo estipulado para poder realizar su gobierno y ejercer sus labores. Además de eso, el presidente tiene la potestad de poder elegir quiénes van a ser sus ministros. Él puede decidir a libre albedrío a quién poner allí y también de esta misma manera puede tomar la decisión de quitarlos si cree que es correspondiente, si lo cree de esa manera. El presidente, además de eso, puede ser de cualquier partido político, no precisamente tiene que ser del mismo partido político del Congreso, ni de los ministros, ni de nada de eso. Él es libre en ese sentido. Este sistema político es reconocido en muchos países, uno de los cuales el ejemplo básico primordial es precisamente el nuestro, Colombia, quien se rige por este sistema político. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la Facultad de Derecho. En el día de hoy les estaré hablando sobre el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Como bien se conoce, el nuevo constitucionalismo europeo, o mejor llamado neoconstitucionalismo, tiene su origen con la terminación de la guerra. Se caracterizó por el surgimiento de las tendencias progresivas en las políticas y el derecho.
Se propuso en los cambios constitucionales luego de la caída del fascismo, iniciando por la Constitución de Italia, luego Alemania, Portugal y España, a las que se unieron las tendencias jurisprudenciales y doctrinal. El final de la Segunda Guerra Mundial favoreció, al igual que la doctrina, los derechos humanos. Esta expresada en la Declaración de las Naciones Unidas. Es decir, las reformas constitucionales de la Europa de la época que llevaron, además del surgimiento de acuerdos internacionales sobre el tema, el inicio de la Guerra Fría, el cambio de escenario del progresismo político-jurídico, restringiendo la aplicación de las constituciones europeas. Es así como el nuevo constitucionalismo latinoamericano comienza con su evolución y se divide en 4 etapas. La primera etapa es el constitucionalismo experimental. En esta etapa de consolidación se llama de la independencia, comprendido entre el periodo de 1810 y 1850. La segunda etapa está en funcional. Aquí, esta etapa se consolida económicamente entre el periodo de 1850 y 1917. La tercera etapa es el social. Esta tercera etapa está enfocada en la cuestión social, entre 1917 y 1980. Y para terminar, la quinta etapa está la de los derechos humanos, dirigido a sanear la crisis de derechos humanos propia de la década de 1970. Pero son las etapas segunda y tercera las determinantes para la vida del nuevo constitucionalismo latinoamericano. El constitucionalismo latinoamericano surge producto de los cambios de los paradigmas sociales debido a que durante muchos años se venían trayendo corrientes del constitucionalismo europeo y estadounidense. El constitucionalismo latinoamericano ha hecho un cambio en las nuevas constituyentes que surgieron a partir de los años 90. El cambio del equilibrio del poder, las luchas de los movimientos sociales, movimientos políticos y grupos que históricamente habían sido excluidos, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades palenqueras. El latinoamericano se configura como un nuevo pacto social. Los derechos de las comunidades indígenas y nuevos sujetos de derecho, como el derecho a la naturaleza y el derecho de los animales a vivir en ambientes sanos. El constitucionalismo latinoamericano se caracteriza por ese hiperpresidencialismo que se ha llevado durante mucho tiempo, que eso viene desde el constitucionalismo antiguo, y además que se ha venido como una figura en donde los líderes sociales permanecen en el cargo. El nuevo constitucionalismo ha llevado a generar constituciones más democráticas y participativas, en donde las sociedades participan activamente dentro de los procesos constituyentes. El nuevo constitucionalismo ha llevado a generar cláusulas constitucionales en donde se limita el poder y se democratizan las sociedades. Hola, mi nombre es Yolanda Jiménez Arciniegas, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD, y hoy vengo a hablar sobre las conclusiones de Derecho Constitucional, sobre la importancia que tiene sobre un politólogo. Y pues el Derecho Constitucional es una rama del derecho público, lo que se entiende que comprende los principios, conceptos y las leyes que ayudan en el desarrollo de todos los ciudadanos de una nación. Los principios y conceptos que se aplicaron se enfocan en las necesidades reales de un país. El derecho constitucional busca la manera de generar un ejercicio sobre los poderes políticos y libertades básicas de los habitantes de un país, garantizando una serie de derechos aplicables en la Constitución, debido a que esta se ocupa de la regulación sobre los poderes públicos con el fin que las funciones del Estado sean o delimiten sus poderes acerca del constitucionalismo.
sobre la Constitución y sobre una relación con las ideas políticas, desde obviamente la historia y la teoría, y todo esto con el fin de que las personas logren reconocer los elementos generales del derecho constitucional desde una parte jurídica y política. Es importante poder reconocer que el derecho constitucional es el que emana las normas del derecho público, limitando las actuaciones del Estado a través de divisiones de los poderes políticos. Asimismo, como pues la idea es mostrarnos los conceptos políticos desde un origen totalmente conceptual, así pudiendo reconocer sus principales aportes y evoluciones, como obviamente pues lo que hemos visto como los estados, que son el liberal, el social de derecho, y claro, como también muy importante es reconocer o entender que el derecho constitucional establece como un control de la constitucionalidad sobre el resto de las normas. ¿Esto para qué sirve? Para que ninguna de ellas se contradigan con lo establecido en la Constitución. Esto se hace debido a que el derecho constitucional posee un tribunal específico que es el encargado de todos los asuntos que corrompen la Constitución y que es denominado un tribunal constitucional. Ya pues con este resumen un poco corto, pero podemos darnos cuenta que para un politólogo o para la carrera es muy importante tener claro y poder entender lo que es el derecho constitucional.